Hemos hablado mucho o algo parte de lo que es la información nacional, por supuesto local. En el ámbito internacional están pasando cosas también muy interesantes. Esa pelea de Elon Musk con Donald Trump puede generar consecuencias, tal vez también en Argentina. Por otro lado, en el mismo Estados Unidos, en California y en Los Ángeles sobre todo, hay una reacción tremenda a la política de redadas anti-inmigrantes de Donald Trump. Se han incendiado vehículos, hay como una insurrección generalizada y hasta las propias autoridades de Los Ángeles están en contra de esta manera de actuar del presidente de Estados Unidos. Pero por otro lado, en Colombia, cuando habrá antes de las elecciones, que son el año que viene, hubo un atentado a un precandidato a presidente. Y por eso ya estamos. Preséntelo usted. Es así, hablamos de este atentado que sufrió nada más ni nada menos que Miguel Uribe, el precandidato del Partido Centro Democrático, justamente allí en Colombia. Para ello estamos en contacto con Erika Cáceres. Ella es especialista, consultora en comunicación también vinculada a la política y nos acompaña aquí también en la provincia de San Juan. Nuestro politólogo internacional de confianza, que es nada más y nada menos que Sergio Guzmán. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Convulsionado el mundo, ¿no? Totalmente, no está para... Tremendo. Sí, la ola de violencia generalizada en todo el planeta es prácticamente deprimente ver. Cuesta mucho encontrar buenas noticias. Sí, si uno hace, por supuesto, en alguna decantación sí puede hallarla, sí, pero lo que prima es la violencia, hay que bajar, sí, hay que calmarse, hay que bajar los ánimos porque es una situación de mucha violencia. Y como decían, estamos en contacto con una colega y amiga desde que ella se encuentra en Bogotá, está en Colombia, para charlar un poquito acerca de esto. Ella es Erika Cáceres, a quien, si ustedes permiten, la saludamos, le damos la bienvenida. Hola Erika, ¿cómo estás? Buen día desde San Juan, Argentina. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo muy especial, gracias por la invitación, un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo allá en Argentina. Gracias, nos acompaña Gustavo Martínez y Romina González, ellos son doctores habituales de este espacio y bueno, queríamos charlar contigo al respecto acerca de las impresiones primeras, cómo ha repercutido esto allí. Erika se encuentra directamente en Bogotá. ¿Y cuáles han sido las primeras impresiones acerca de esta situación tan violenta que ha sucedido el día sábado en horas de la tarde con uno de los precandidatos a presidente precisamente allí? Así es, Sergio. Bueno, como bien indicas, este fin de semana tuvimos un capítulo negro en la historia de nuestro país nuevamente, que de forma desafortunada nos lleva a los momentos más difíciles y las horas más oscuras de Colombia que no vivíamos hace más de 30 o 35 años, cuando también a través de las balas y de la violencia se pretendían callar las ideologías políticas. Por supuesto, el país absolutamente conmocionado, un fin de semana con mucha zozobra, atados a la esperanza de que el candidato pueda sobrevivir a este difícil ataque, a este ataque que a todas luces era un intento de asesinato directo. Muchas voces se han unido en torno a diferentes mensajes de llamar a la unidad, de llamar a la protección de los líderes políticos y de un llamado también a la sociedad para bajar un poco ese nivel de violencia del que ustedes también hablaban hace un momento. Así que desafortunadamente momentos muy tristes, muy difíciles para nuestro país, para nuestra democracia, porque también considera un atentado directo no solamente contra un líder político, sino contra la democracia a puertas de un proceso electoral que se lleva a cabo y que recién está empezando. Erika, quería consultarte, ¿esto remonta a la historia de Colombia a los años 80 y 90, este nuevo capítulo? ¿Qué tipo de restricciones puede llegar a tener esta contienda electoral después de lo ocurrido con Uribe? Bueno, indiscutiblemente es como un retroceso. Nosotros aquí en el país estamos viviendo desafortunadamente lo que se vivió en los años 80 y 90, como tú bien indicas, con la diferencia de que en esos años uno sabía de dónde venían los ataques y las balas. Y, por ejemplo, en mi caso es muy distinto escucharlo a través de la historia a vivirlo directamente. Por supuesto, en esos años yo aún no había nacido, pero hoy ser testigos de pronto de toda esta situación es muy compleja. Y hace unos años sabíamos que era parte del narcotráfico, de Pablo Escobar, pero hoy hay muchas hipótesis, hoy no se sabe de dónde vienen los ataques, no se sabe quién quiso cometer este terrible acto, así que
Estamos a espera de que las autoridades puedan darnos respuestas, puedan darle respuestas al país para saber y sobre todo para, como tú lo indicas, para saber qué viene de ahora en adelante, ¿no? Cómo se van a llevar a cabo todo este proceso electoral, las elecciones, las campañas, porque evidentemente los candidatos, los equipos de trabajo y la misma sociedad civil entran en una zozobra y en un miedo constante siquiera de poder dar una opinión porque no saben si hay alguien que quiera también atacarlos, pues simplemente por opinar o por decir lo que están pensando. El presidente Petro ha dicho que, bueno, hay que investigar hasta último momento y que lo primero es rogar para que Uribe pueda salir de esta situación, aunque entendemos que el estado de él es muy grave. Y por otro lado, Erika, ¿qué se sabe respecto de este chico, ¿no? que fue quien disparó? ¿Fue un sicario? ¿Hay alguna? Entiendo que no sé si han podido finalmente dialogar ya con él o en qué etapa está la investigación. Sí, lo que se sabe es que quien comete el acto de intento de asesinato es un joven entre los 14 y los 15 años. También hay un grave problema en la sociedad porque es desafortunado que una persona de esta edad pues ya esté cometiendo actos tan graves y de tanta magnitud. Lo que se sabe hasta ahora es que puede acogerse a un principio de oportunidad, algo que no pasa mucho en el Código Penal adolescente aquí en mi país, por ejemplo. Se habla de que la máxima pena en la que estaría expuesto por este tipo de actos sería de 8 años, lo que quiere decir que más o menos a los 22, 23 años de vida ya estaría pues saliendo de la cárcel. Se le están dando todas las garantías de protección, según lo que han dicho las autoridades, por supuesto, para garantizar que coopere con la investigación, que coopere con los actores intelectuales de un hecho tan desafortunado como el que sucedió este fin de semana. Estuvo internado en clínica porque en medio del ataque o del intento de asesinato, pues él también tuvo un disparo por parte del equipo de seguridad del candidato, del precandidato, y posteriormente fue llevado a una clínica donde se garantizaron sus derechos y donde se garantizó, digamos, su supervivencia, sobre todo pensando en lo que se viene ahora, que son las investigaciones. La verdad, está muy temprano todo el tema de investigaciones, apenas se están evaluando, por ejemplo, la procedencia del arma, quienes más estuvieron implicados, porque lo que sí es seguro es que todo pareció ser muy extraño. Él ni siquiera tenía una ruta de escape, salió corriendo de la escena del crimen, no había nadie esperándolo, entonces no es como ese tipo digamos, sicariatos que uno de pronto acostumbra a ver donde tienen todo perfectamente planeado. Claro. Chico de 14 años, valga decir que además su madre murió a muy temprana edad, su papá no está en el país, él está bajo cargo de otros familiares, así que pareciera que también los delincuentes pues fichan muy bien a los victimarios que ellos quieren que cometan este delito. Exactamente. Erika, ¿qué más ha trascendido, además de estos datos, de la investigación de la Fiscalía en torno a este intento de magnicidio? No, digamos que en realidad la información que se maneja hasta ahora ha sido muy escasa. Lo único que ya se sabe, por ejemplo, es que el arma fue procedente fue comprada en Estados Unidos. Ahorita están haciendo investigaciones de cómo ingresó al país, hace cuánto ingresó al país. En una primera instancia se dijo que se tenía bajo custodia la pistola y el celular del delincuente, pero lo cierto es que en las últimas horas la Fiscalía y la Policía Nacional han dicho que no se encontró celular, que no hay un celular bajo custodia. Así que lo que les decía inicialmente, está en un proceso muy temprano de investigación. Lo que sí esperamos, por supuesto, es una confianza entera en las autoridades y sobre todo poder descifrar el crimen, de qué esfera política o de qué esfera social viene, porque, bueno, como lo decía inicialmente, recién empiezan estas campañas electorales que serán el otro año, en marzo y mayo respectivamente. Así que garantizarle a la ciudadanía en general una participación democrática tranquila se hará fundamental para el desarrollo de estas elecciones del próximo año. Erika, advertimos nosotros que por tu relato, por lo que nos vas contando, en realidad esta persona detenida, este joven entre 14 y 15 años, se dan ciertas señales de que en definitiva no es un sicario profesional, estas torpezas y esta precariedad, si se permite esa expresión, en el procedimiento, no tenía una ruta de escape, la procedencia del arma, lo joven de esta persona, que advertimos que en definitiva no
se comienza a dar señales de que ha sido un instrumento de algo o de una estructura mafiosa o delincuencial superior y con mucho más grado de organización de la que este emisario, sicario, nada más ha cometido solamente esta misión, si se permite esa expresión también. Y además, por otro lado, notar que no puede llegar a ser nada más que otra cosa que la consecuencia de los famosísimos y de los que muchas veces hemos charlado acá también y contigo, Erika, por privado, los famosos discursos del odio. ¿Sí? Estamos atravesando tiempos sociales en el mundo, en América Latina, en nuestros países, y esta es la prueba de ello, del odio, de que no es suficiente hasta donde odiamos. Escuchamos declaraciones de altos funcionarios, de los primeros mandatarios en muchos casos, exponiendo esto. Y bueno, acá tenemos en muchos casos estas consecuencias. Es gravísimo lo que está sucediendo. ¿Adviertes, señalas vos lo mismo? Bueno, en una primera instancia y respondiendo un poco a tu comentario inicial, realmente no se pudiera asegurar si era la primera vez que este joven comete un tipo de delito como este. Evidentemente, cuando uno ve las imágenes, lo hace a sangre fría, es de forma muy despiadada, así que probablemente sí habían hechos del mismo calibre ocurridos anteriormente. En segundo lugar, indiscutiblemente en este momento, no solamente en mi país, no solamente en Colombia, estamos atravesando un proceso o una etapa mejor de extrema polarización, de discursos de odio, donde los mandatarios no miden sus palabras, donde los políticos, donde los gremios, donde los influencers, donde absolutamente incluso la misma población civil no está midiendo lo que dice o las palabras a través de distintos canales de información. Y muchas veces, y desafortunadamente, quizá en este caso también, vemos cómo esas palabras de odio traspasan las pantallas y se llevan a cometer actos tan terribles y tan lamentables como el que sucedió con el precandidato presidencial. Así que también un poco el llamado a la ciudadanía en general, sobre todo también a los líderes políticos que tienen una responsabilidad superior, a desescalar ese mensaje de odio, a dejar tanta polarización y más bien hablar de unidad y cómo poder sacar adelante nuestros países y nuestras regiones, que es indiscutiblemente lo más importante. Nosotros acá absolutamente conmocionados, pero también con la necesidad de salir de esos discursos de odio, de esos discursos de polarización, de estigmatización, donde lo único que hacen es un daño gigante no solamente al debate público y a la democracia, sino que se pueden ver reflejados en actos tan terribles y tan lamentables como hay. Erika, más allá de la consternación y de este mensaje o pedido de unidad, digo, ¿qué lecturas es desde lo social? ¿Cómo está Colombia después de haber vivido nuevamente o rememorado actos con este alto grado de violencia, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que te puedo decir es que la sociedad colombiana en este momento está en una etapa de mucho miedo, de una tristeza gigante, porque creíamos indiscutiblemente que ya habíamos podido superar estas épocas tan oscuras y tan tristes, donde hace 30, 20, 30 años tuvimos también el caso en donde una sola precampaña o en una sola campaña murieron 3 precandidatos presidenciales, pero también es cierto que llevábamos muchos años sin vivir esta zozobra y estas imágenes tan lamentables. Así que es como rememorar esa triste historia de un país absolutamente bellísimo, pero con una historia escrita con sangre de gente inocente y con balas que han tratado de silenciar. Ahorita digamos que podría decir en términos muy generales, sobre todo viendo la solidaridad que se ha llevado a cabo a través de este caso, que estamos en unidad, en oración, esperando pues las mejores respuestas y que el precandidato pues pueda sobrevivir y estar con su familia, que indiscutiblemente en este momento es lo más importante. Bueno, Erika, muchísimas gracias por este contacto. La verdad es que te lo agradecemos enormemente. A ustedes muchas gracias por la invitación. Un saludo grande hasta Argentina y que tengan un excelente resto de día. Gracias. Saludos. Chao. El tono colombiano me encanta. Sí, Erika González, ¿es? Sí, Erika Cáceres, ella es consultora, ella es especialista, ha trabajado también en otros países y ha asesorado a otros presidentes latinoamericanos. Ella no lo va a decir por una cuestión obvia de modestia profesional, pero sí es una profesional de que... Y sabes que en el caso, yo tampoco no lo quise mencionar a propósito, no sé si Erika todavía está conectada y nos está escuchando, ella ha conocido personalmente, ha tenido un trato personal con el candidato, así que también a ella en lo personal
independientemente de las sintonías políticas o no. Es terrible que vos, es decir, con alguien con quien has conversado, después transite esta situación de gravísima violencia, un atentado, porque lo que sea, nosotros somos seres humanos, es decir, no me imaginas a mí enseguida en una situación violenta, te va a afectar, te afecta. Así que ella, desde lo personal, también estaba, ha conversado y también ha tenido algunos intercambios laborales. Si no estás muy apurado, te pediríamos que te quedes un ratito más, porque dale. Queríamos aprovecharte. Vamos a almorzar acá, ya está. Sí, ya hemos para las empanadas de las de 45.000, que no me darían. 3 Menos empanadas, no. producción. Menos no, Gustavo. No, arrancábamos con esta versión que estuvo circulando tan fuertemente el fin de semana, de que ya tiene día y hora la detención de Cristina Fernández. Mañana a las 10. Aparece ser que se filtró esa información y la Corte ahora podría no hacerlo, no convalidar la fecha y la hora. Pero hay como cierta certidumbre en algunos sectores vinculados tanto a Cristina como a otros espacios políticos de que la detención se va a llevar. Como decía Romina hace rato, ya hubo un fiscal que fue a visitar una alcaldía. El juez. Ya estaban midiéndole la celda. Coreguini. Sí, justamente ya había visitado una sede policial federal en Palermo. Sí, ya tenían marca, ya la tenían decorada la celda. Qué deterioro institucional gravísimo. Es decir, que nosotros por canales que no corresponden a los institucionales, como son algunos que no son periodistas, ¿no? operadores mediáticos. Sí. Porque había una presión todo el fin de semana en los medios. Pero era a coro, general. Vos veías, si no puede ser que esté repitiendo lo mismo. Era prácticamente, como dicen ustedes los que saben, un speech. Estaba guionada la expresión. Me parece de buenas a primeras, o de malas a primeras, mejor dicho, que es una muestra del deterioro institucional. Es una muestra del deterioro institucional, y lo que hay detrás de todo esto también hay una clara intención, advierto yo, de proscribir. Sacarte del juego para que no... Y hay otra cuestión también, perdóname, Romy. Es mujer. Bueno, es mujer y todo lo que significa eso, y el temor que provoca en algunos territorios y en algunos casos. En un ratito ya.